¿2? F de 0, 2. ¿Alguien tiene dudas de eso? ¿Por qué es 2? Sí, profe, yo, Sebastián Pino. Ya, Sebastián, mira. F de 0 es igual a 2, porque si yo analizo el x0, el resultado tiene que ser 2. Si yo veo el x0 en esta gráfica, aquí estaría el 0. ¿Sí? Por lo tanto, en 0 llega al 2. Ah, sí, perfecto. ¿Sí? Ya. Sí, sí, lo entendí. Por lo cual, f de 0 es 2. De acuerdo a la gráfica, ¿cuánto sería aproximadamente f de 1? 1. Sí, 1. 1. ¿Y cuánto sería f de menos 2? 3. ¿Cuánto sería f de menos 2? Voy a ampliar la 0. gráfica. F de menos 2. 4. Veamos. Aquí está el menos 2. Por lo tanto, ahí no llega. Sigue de largo. Y ahí llega. Se refleja entonces en el 8. Entonces, f de menos 2 es 8. ¿Dudas con eso? Entonces, el círculo blanco que usted identifica ahí es que no existe un En ese punto punto. no, claro. Ya, ya. Si esto hubiese sido así, y ese hubiese estado en blanco, el f de menos 2, ¿cuánto hubiese sido? Ahí hubiera sido 4. Ahí hubiese sido 4. Bien. Y ahí, ¿cuánto hubiese sido? 0. No, No existe. no existe. Para que fuese 0, tendría que haber sido aquí. Ahí abajo debería haber sido para que fuese 0. Pero ahí no existe. ¿Estamos? Eso va a ser importante para cuando hagamos los análisis de continuidad. ¿Y f de 2? ¿Cuánto es f de 2? De 2 sería 0. F de 2 sería 0. F de 2 sería 0. ¿Dudas con eso? Lo primero. ¿Qué pasa con el 3, profe? Ya, veamos. F de 3, si nosotros lo analizamos, vemos Sería dónde se refleja, menos 1. sería aproximadamente menos 1, claro.
f de 3, entonces sería menos 1. Ahí estamos haciendo cálculos entonces de imágenes. Profe, entre comillas, como la intersección imaginaria con el número. Claro, claro. Es donde la función va reflejando los resultados. O sea, aproximadamente donde vendría el 4 sería menos 2. Claro, porque acá en el menos 4 está un poco complejo analizarlo por el solo hecho de que la función llega hasta ahí, pero si la proyectamos, podríamos decir que en el menos 4 se refleja en el menos 2. Y esa es la imagen, y siempre lo tomamos del eje X. Y esa es la imagen, siempre. Así se calculan las imágenes de las funciones desde el punto de vista gráfico. Ahora analicemos algunos límites. Analicemos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de esta función. ¿Cuánto daría el límite cuando x tiende a 0 desde la derecha? Vamos a ver que el 0 está ahí. ¿Cuánto daría el límite? 2. 2. ¿Dudas con eso? No la entendí, profe, esa parte. Ya. ¿Qué significa que tienda a 0 desde la derecha? Significa que estoy considerando estos numeritos, ¿o no? Nunca el 0. Se está acercando a 0 desde la derecha. Entonces, si miro todos esos números, Van ascendiendo hacia el 2. van subiendo hacia el 2. O sea, si analizo todos esos números, veo que este número de aquí se refleja ahí, que ese número de acá se refleja acá, que ese número de acá se refleja ahí, y Mientras que más cerca ese... del 0, se refleja más cerca del 2. Exacto. Mientras más cerca del 0, se refleja más cerca del 2. Y por lo tanto, podríamos decir que el límite cuando x se va acercando al 0, los resultados se van acercando a 2. Pero por la derecha. Por la derecha. Veamos qué pasa por la izquierda. Profe, eso era cuando ponían, por ejemplo, 0,1, después 0,01. Exacto. Exacto. Claro que ahí teníamos la función y la podíamos ir reemplazando. Por la izquierda también se acerca el 2, pero descendiendo. Veamos qué sucede entonces por la izquierda. Como dice el compañero, si nos vamos acercando desde la izquierda, vamos mirando que nunca el 0, sino que me acerco hacia 0, y voy mirando la función. Puedo ver entonces que la función refleja y se va acercando hacia el 2 también. Se está acercando hacia el 2. Profe, ahí tendría que ser 3,9. No, porque es 2. O sea, me refiero a cuando hacía eso de que 3,9, 3,99, así, pero sería del 2. No. Claro, los resultados aquí no los analizamos de esa... 2,01.
Claro, aquí sería como, en esa parte de ahí sería 2,5 parece, en esa ahí sería como 2,4, quizás más cerca 2,1, y si me acerco cada vez más, 2,01, 0,01. y se va acercando hacia el 2. Por lo tanto, si me acerco ahora desde la izquierda, también estaría acercándose hacia el 2. En definitiva, el límite existe. Entonces vamos a escribir el límite cuando x tiende a 2, perdón, era 0. A 0 de la función existe y es igual a 2. Eso, por ejemplo, si me dijeran, calcule el límite de la siguiente función y vea si existe. Entonces, fíjense que para este número estamos analizando el x para x igual a 0, estamos analizando. Y podemos ver que en x igual a 0 el límite existe. La imagen de 0 ¿cuánto era la imagen de 0? 2. 2, ¿cierto? Estaba acá arriba. La vamos a traer para acá abajo. Entonces, la imagen existe, el límite existe, o sea, podríamos concluir que justo esta función en el x0 es continua, que es lo que vamos a analizar después. Pero todo desde el punto de vista gráfico. Y vamos a colocar acá, por lo tanto, la función es continua en x0. O sea, con este análisis que hacemos acá podemos ver que no hay ningún sobresalto en la función. Profe, ¿qué significaba cuando la recta terminaba en un círculo en blanco y cuando termina en un círculo en negro? Si termina en un círculo en blanco, aquí, significa que en el -2 no lo toma ahí. Si está en círculo negro, significa que en el -2, ese sí lo toma. O sea, entonces, en el -2 La imagen es no 8. toma el 4. Claro, no es 4 la imagen es 8. Sería, puede ser 3. ¿Cómo? La imagen La de imagen -2 en el -2 es 8, pero en el negro. Yo estoy hablando en el blanco. es que el blanco no existe, Ah, no lo toma, pasa de largo. pasa de largo. Pasa de largo, entonces. Ah, ya. Lo que pasa es que si esto no estuviese, supongamos que esto no está. Vamos a hacer el Ya. ejemplo si no estuviese. Imaginemos que esa circunferencia no estuviese y esa tampoco estuviese. Y la función fuese así. Y la pregunta es, f de -2, ¿a quién se le atribuyo? Eh, ¿A este sector o a ese sector? A los dos no se puede. Tiene que ser a uno. Entonces me está tendríamos. faltando información. Sí, por eso deja ese circulito. Por eso esa información se hace de esa manera. Ya. ¿Sí? Vamos a ver más ejemplos, sí, para que tengamos claridad ahí. Entonces, por ejemplo, aquí, analizar si la función es continua
en x igual a 0. Y ahí hicimos todo el análisis. La misma función. Ejercicio 2. Analizar si la función es continua en x igual a menos 2. Hagamos un análisis para el menos 2. ¿Cuánto era la imagen de menos 2? 8. Habíamos dicho que era 8. Está por acá arriba que lo habíamos dicho, ¿cierto? Analicemos el límite. ¿Qué sucede con el límite cuando x tiende a menos 2 desde la derecha para la función? ¿Cuánto es eso? Desde la derecha. Desde la 8, derecha ¿no? no existe. ¿No existe? Debería tener una tendencia. Tal ¿Ya vez hay no esa límite, pero tendencia? una tendencia. 8. No, Nos acercamos desde la derecha. desde la No, pero es que derecha. no, la recta no pasa por el 8, no llega a pasar, se pierde ahí en el 4, entonces no debería existir el límite. Ya, se Entonces la entiende. tendencia sería 4. La tendencia sería 4. Vamos a explicarlo por qué. Hagamos el análisis. Pero efectivamente, los dos están diciendo algo, la intuición está correcta. Miren, si me Medio acerco, punto. medio punto para la prueba 8. Si nosotros vemos acá el menos 2, nos estamos acercando desde la derecha, ¿cierto? ¿Se ve? Si yo hago el análisis, ¿hacia dónde se va acercando esto? Hacia el 4. Se va acercando hacia el 4, ¿cierto? Se acerca al 4, pero no alcanza a llegar al 4, eso es lo Claro, que... porque es un límite. Recuerden que en el límite no llegamos al punto, nos acercamos tanto como podamos. Por Puede eso ser como decíamos, 3.99. exacto, y puede ser 9999999. Finalmente va a ser así, po. Entonces se está acercando al 4. Recuerden que los límites reflejan tendencia. Entonces, en este caso, se está acercando claramente hacia el 4. Y si fuese el límite cuando x tiende a menos 2, pero desde la izquierda, Se acerca al 8, Ahí se ¿no? acerca al 8. ahí se acercaría a los 8. Ahí podemos decir que la función no es continua. Ahí podemos decir, primero podemos decir, Profe, disculpe, Que ¿cómo no tiene límite. de izquierda a derecha se acerca a 8? de izquierda a derecha se acerca a 8. ¿Lo hacemos? Estaríamos analizando estos puntos. Cuando se acerca
desde la izquierda. Entonces, empiezo a mirar. Si me voy dando cuenta, las alturas cada vez van llegando muy cercano al 8. Entonces se están acercando hacia el 8. ¿Y qué podríamos decir entonces con esta información? Que ¿Qué podemos decir? no tiene límite y que no es constante. Ya, entonces, vamos a escribir al tiro. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a menos 2 de la función no existe. Esa es una conclusión. Y en definitiva, dado que la pregunta original era analizar la continuidad, ya pudimos ver gráficamente, por lo tanto, la función no es continua en x igual menos 2. Y claro, al mirar la función nos damos cuenta de antemano que no es continua, pero lo que pasa es que ahí lo estamos demostrando. Ese es el análisis gráfico, finalmente. ¿Dudas, consultas hasta ahí? Lo vamos a hacer algebraicamente. Claro, las últimas clases practicamos lo algebraico. Acá estamos analizando lo gráfico. Al principio hicimos las tablas. Entonces, yo estoy preparando un GeoGebra donde ustedes van a tener que practicar las 3 maneras, ¿ya? Cosa que cuando lleguen a la prueba puedan tener las 3 habilidades desarrolladas, tanto para continuidad, con asíntotas, con límite al infinito, etcétera. Que eso ya lo vamos a comenzar la próxima clase. Miren la función sinusoidal. Esto es el ejercicio 3. Analizar o verificar, en este caso vamos a analizar. Denme un minuto. José Cisternas. José Cisterna. ¿Alguien le puede decir a José Cisternas que estamos acá en Zoom, por favor? A ver si puedo avisarle yo mismo. Hola José, ¿me escuchas?
Ya. Analizar la continuidad en X igual a 0. Profe, ya viendo ese círculo en 0, significa que no es continua. ¿Cierto? Ya sabemos que no es continua gráficamente, pero ahora hay que demostrarlo, pero gráficamente, ¿ya? Para que lo realicemos paso a paso. Esta reunión se va a acabar ahora. Voy a bajar el video y nos conectamos en un minuto más con el mismo link que les mandé, ¿ya? Vamos a usar el mismo link. ¿Estamos? Ok. Ya, chiquillos, nos vemos en un minuto. Se llama Antártida. Antártida. O Polo Sur, no, Antártida.